Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues les damos la bienvenida cuando les ofrecemos otro capítulo de los perfiles valdepeñeros. En este caso, bueno, pues se asoma a este programa José Javier Pérez Avilés, que durante muchos años ha estado al frente de los servicios culturales del Ayuntamiento de Valdepeñas. Se jubiló hace unos meses y, bueno, recordarles que es licenciado en Historia Antigua en la especialidad de Arqueología. Y nos atiende amablemente y circunstancia que te agradecemos, Javier, por querer compartir estos minutos con los telespectadores. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues si nos remontamos un poco, Javier, a tu nacimiento, lo situamos en Torre de Juan Abad. En Torre de Juan Abad. Sí. Allí vivía la familia, allí conserva familia. Vivían mis padres y parte de mi familia, otra parte vivía en Valdepeñas y otros vivían fuera, ¿no? Éramos mis padres y mi familia más cercana estaban en Valdepeñas, aparte de mi tía que vivía aquí, con mi abuela y con mi tío y demás. ¿Y el hecho de venirse esa parte de la familia aquí, por qué fue? ¿Por motivos Bueno, yo era muy pequeño, laborales? Puedo decir. No, mi tía se vino aquí, se vino también a vivir con ella mi tío y mi abuela, la madre de mi padre y de mi tía. Pero yo supongo que se vendrían a lo mejor porque aquí había más posibilidades, pues no sé, en el centro médico, en el hospital y demás, por mi abuela que era mayor, pero vamos, otras circunstancias. Es que no lo sé por qué. Ya. ¿Qué recuerdos tienes? Porque hasta que te vienes a Valdepeñas, ¿cuántos años transcurren allí en la Torre de Juan Abad? En la Torre, pues estaría 10 años, 9, 10 años. 9, 10 años. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época? ¿De la Torre? De la Torre. Hombre, de la Torre pues tengo buenos recuerdos también, ahí tenía buenos amigos. Yo cuando acabé me iba a ir con unos amigos míos, cuando acabamos entonces era Educación General Básica. La EGB, ¿no? La EGB. La EGB, justo, que tú la estudiarías igual, igual que yo, luego ya venía el bachillerato elemental, bachillerato superior y tal. Y yo me iba a ir al bachillerato elemental a Infantes junto con unos amigos míos que yo tenía de allí. Que era lo lógico. Uno luego se vino aquí a vivir a Valdepeñas también, José Luis Madroñal. Bueno, tenemos un grupo de amiguetes y muy bien. Allí en aquella época se jugaba mucho en la calle. Jugábamos en la calle juegos que ahora mismo ya no los ves por ningún sitio. ¿Se han olvidado? Sí, se han olvidado y se van a perder. ¿Y qué tipo de juegos? Los juegos tradicionales se van a perder. Los jugábamos allí, decíamos, a las bolas, a las canicas. Jugábamos a, como decían aquello, a Sevilla, que era saltar uno encima de otro. ¿Como la piola o algo de eso? La piola también. Y a la pícula, que era darle con había como un palo más grande, otro más pequeño, le tenías que dar y luego medías con la vara a ver quién lo había tirado más largo. Jugamos al fútbol en la plaza, en la misma calle. Entonces no había tantos coches como ahora, y menos en un pueblo como la Torre de Juan Abad. Y todo ese tipo de cosas, pues desafortunadamente se están perdiendo, ¿no? Ahora los chicos, la mayoría pues están o con la Play o con el móvil, o con aparte que tampoco hay muchas posibilidades de poder jugar en la calle, en una ciudad como Valdepeñas, por los coches y demás, todo eso, pues
Ha cambiado mucho. Se perdió. Torre Juan Abad es una población rural, ¿no? Principalmente de la agricultura o la ganadería. No, principalmente agrícola. Agrícola. Hay ganaderías, ¿sabes? Pero bueno, muy pocas. Lo típico que hay varias vaquerías y ovejas, que tienen un ganado de ovejas. Ahora yo creo que ya vaquerías no hay ninguna. Y creo que ovejas tampoco. Ovejas tenía un tío mío que se llamaba Santos y tenía también ovejas y tenía vacas y tenía tal. Yo creo que ahora mismo de eso allí ya no hay nada, agricultura. Y sueles ir, porque todavía mantienes familia, me imagino, Javier, ¿sueles ir con frecuencia por allí, por la torre? Yo desafortunadamente no tengo ya familia en la torre. Bueno, está mi cuñado, Sí, pero familia mía se me ha muerto toda, no tengo todas a ya nadie. han ido ya. desapareciendo. Sí, Los padres, tíos. mis padres murieron en el año 84 los dos. Ujú. Luego después mis tíos que vivían allí también murieron, mis primos han muerto algunos y otros no viven allí, viven en Jaén, viven en Barcelona, tengo también familia en Argentina, tal, bueno. Y luego tengo en Huelva mi sobrino y mi cuñada, que es la única familia que me queda, ¿no? Porque recientemente falleció mi hermana, al poco tiempo falleció mi sobrina, que era para mí importantísima en mi vida, y al poco tiempo falleció mi hermano también, es decir, en muy poco tiempo pues, perdido prácticamente todo. Y en la torre pues no tengo nadie, mi cuñado, de vez en cuando voy y demás, pero muy poco ya. Ya. Bueno, ¿y por qué te vienes con 9 o 10 años a Valdepeñas? Porque ya has empezado diciendo, Javier, que la idea vuestra, grupo de estudios, era de irse a Villanuevos Infantes. Sí. Pero, a ver, ¿qué sucede para que te vengas a Valdepeñas y ese Pues proyecto de Infantes se queda anulado? Se queda anulado. Aquí en Valdepeñas, como te he dicho, vivía mi tía, con mi tía vivía mi abuela, vivía mi tío y demás. Y en el año 72, perdón, 71, en julio murió mi abuela. Y a últimos de agosto murió mi tío. Entonces mi tía se quedó sola, que mi tía vivía encima de Numancia. Allí es donde estoy yo viviendo muchos años. O sea, en el edificio pisos de Numancia, que encima. con entrada por calle Castellano, Exactamente. ahí vivíais. Ahí vivía yo. Ahí he estado viviendo muchos años, todo el tiempo que estuve aquí hasta que me fui a la universidad. Entonces, pues mi padre, en aquella época, pues los hermanos mayores, pues cuidaban más de las familias, se preocupaban más. Era otro tipo distinto de convivencia familiar que ahora, ¿no? Y mi padre no quería que mi tía estuviera sola en Valdepeñas. Claro. Entonces, Porque tu tía ya no quería irse allí a la torre. No, mi tía ya no, mi tía tenía aquí su piso, ya llevaba más tiempo Estaba aquí tan a viviendo. gusto, tan a gusto. Llevaba tiempo aquí viviendo, había vivido antes ya en la calle Hernán Cortés, había vivido en la calle Cervantes, enfrente junto de donde estaba el sanatorio del Pilar. Sí, en la Pues esquina. enfrente, no es la esquina, enfrente, sin Enfrente. llegar a la esquina, un edificio que hay todavía que es como uno de ladrillo. Sí. Que me acuerdo de ir ahí cuando era pequeño, cuando venía a ver a mi tía y demás, ¿no? Y entonces, pues, no sé lo que me has preguntado a mí. Sí, lo del hecho de venirte aquí a Valdepeñas, que lo motiva eso, lo y que motiva- tu tía, como se queda sola, no se quiere ir a la torre. Entonces, pues, hicimos un traslado de matrícula, me acuerdo que ya era fuera de plazo y costó algún tiempo, y ya me vine aquí y estuve Porque todo allí, el ¿en qué bachillerato. colegio estuviste? En la la torre. En la torre en aquella época había varios colegios, había 3. Ahora hay uno y con muy pocos alumnos. Por lo que decíamos Había de los juegos. Por lo que decimos de los juegos, justo. Que ya no hay ni niños para jugar, ¿no? Claro. En la torre en la plaza había un colegio. Si tú conoces la torre, pues en la plaza del ayuntamiento hay unos soportales, y que ahora, antes estaba la biblioteca, ahora no sé lo que hay. La biblioteca la han trasladado a otro sitio. Ahí había un colegio. Luego había otro colegio en la carretera que va hacia Villa Manrique, que es el más nuevo que se hizo, y es donde están ahora los pocos chicos que haya yendo a clase. Es el único que existe, diríamos. Ahora ¿no, mismo es Javier? el único. Y luego había otro en la salida de Castellar, que estaba justo al lado del matadero municipal y demás, y ahí es donde iba yo. Que arriba hay unas eras, que decían allí en la torre, y dicen las eras altas, que se comunicaban a través de una pequeña vereda, porque estaban en altura, claro, y hay una vereda que subíamos, la habíamos hecho nosotros, los chicos del colegio. De subir y bajar. Para subir y bajar en los recreos a jugar al fútbol.
a jugar al fútbol. Y entonces en ese colegio estuve yo estudiando. ¿Te recuerdas el nombre del colegio? Allí les decían entonces las escuelas de la fábrica. Las escuelas de la fábrica. Es que yo creo que no tenían el nombre. No Luego, tenían luego nombre. estaban las otras que te he dicho de la plaza, Sí, y la de la que eran salida. las escuelas de la plaza, las otras que eran las escuelas del Pilar, porque estaba por ahí el Pilar y demás. ¿Y qué recuerdos tienes de tu estancia en ese colegio? Hombre, recuerdo, era muy pequeño también, la enseñanza era distinta. Yo me acuerdo que Que entonces había muchos más alumnos, más dicho. Muchísimos más. Yo me acuerdo cuando llegábamos, allí nos hacían de formar a la entrada. Ah, todavía se formaba. Sí, formábamos y entraba primero a cubrirse, tal. Ya. Y luego primero, segundo, Pero tal, ya, íbamos ya entrando. no había carasol y eso. No. Solo era Formar y entrábamos entrar- por cursos. Entrar formados, sí. Y luego en el recreo, me acuerdo perfectamente que nos daban leche en polvo para quien quería. Sí, ¿sabes? sí. No era para todo el mundo, pero nos daban leche en polvo. ¿De los y demás. americanos o qué? De los americanos serían, no lo sé, era. Claro, por seguro. ¿no? Con la Los leche tan años buena 60, al que había principio. allí en la torre y lo mandaban los americanos. Entonces los recuerdos Y- buenos, Sí, bueno, muy buenos en aquella época. recreo, Sí, en los aquella- los juegos. los juegos, y también algunos regulares. Entonces todavía en los colegios se daba, ¿eh? ¿Sí? Y me acuerdo que el maestro ¿Algún- que yo tenía, uno de los maestros, Algún capón, algún Capón y con la palmetazo. vara, que estaba la regleta que tenía puesta, me acuerdo que tenía puesto la silenciosa, puesta por el maestro en la esta, ¿no? Y cuando te salías un poco o no hacías alguna cosa mal muchas veces, pon la mano, El castigo era ese. y te daba con la regla y demás, ¿no? Que eso ahora mismo, vamos, Impensable. 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 y estoy de acuerdo además. Eso no- Hombre, claro, por supuesto. Yo creo que la virtud está en el término medio, ni tanto ni tan calvo, pero que aquello fue No, una aquello época ya... afortunadamente desapareció. Bueno, y los capones, o- como tú dices, había un maestro que yo me acuerdo que te daba el capón y luego hacía así. Se retorcía. Se retorcía un poquito. Y tela, en aquella época, tela. Y hicisteis el cambio de matrícula, dices, José Javier, cuando te vienes a vivir con tu tía aquí a Aquí a la calle Valdepeñas. cercano a donde estamos, que estamos Sí, en en el la calle Centro Castellanos. Cultural de la Confianza. Y haces el traslado de matrícula ya al Instituto Bernardo Balbuena. Sí, el Bernardo de Balbuena. O sea que allí la verdad Creo que llevaba pocos te años incorporaste pronto, de joven me refiero. Claro, muy tenía joven. 10 años o 10 años. 10 años. Y el cambio sería total, ¿no? De estar Total. en un colegio de un pueblo, que era Y venir que a no- un sit- otra costumbre, venía a un instituto que te encontrabas con alumnos o alumnas de 18 años, que serían los de COU, pues la diferencia es notable. No tenía nada que ver, ¿no? Y máxime cuando no conoces a nadie, ¿no? Yo me Claro, acuerdo, pues tú al fin y el al primer cabo... día me llevó mi tía allí al instituto, pero yo no conocía a nadie, ¿no? De hecho, cuando salí no sabía cómo llegar a casa de mi tía, Claro, ¿eh? Y demás. normal. Si no, solo había venido aquí de visita a Valdepeñas, Claro. pues es lógico y Y era más natural. pequeño, como era pequeño, pues me llevaban, me traían. Vamos a tomar algo al Triunfo, me acuerdo. O una pastelería El Águila, que estaba. Sí, sí. o de las bambas de la pastelería El Águila. En la cuesta de Palacio. Exactamente, en la Cuesta del Palacio. Pero eso, claro, cuando yo venía a ver a mi tía, que me venía muchas temporadas también aquí y demás. ¿Y quién te encuentras en el instituto? Me refiero de director, de profesores que recuerdes, porque claro, alumnos ya sabíamos, nos has dicho, José Javier, que no conocías a nadie, No, porque nadie. venías de Yo, nuevo, Cuando llegué nada, no conocía a nadie. Vamos, ni en el instituto, ni en Valdepeñas. ni en Valdepeñas. Solamente La conocía familia. a mi tía y las amigas que tuviera mi tía cuando fueran por allí. Mm, ¿A quién era el director? Yo creo que era Teodoro. sí, Teodoro. de la- Teodoro, que era profesor de filosofía. Mm. Creo El que era marido él. de doña Ernestina. Exactamente. Exactamente. ¿Y profesores que tuviste Profesores, la pues, fortuna de que te dieran clase? Ramón Pérez Caminero, Mm, su mujer, que no, ¿cómo Sí. se llamaba? O sea, era Sabina, apellido que decíamos la Sabina, la Sabina. que recuerdo que le hicimos una huelga. No sé si estabas tú estabas también estudiando en la época que te estoy diciendo, no sé si tú estuviste en la huelga esa que hicimos. Pues no me recuerdo ahora Y no- mismo. Sí, faltamos a clase varios días porque no nos gustaba o que no nos enseñaba bien, no me acuerdo exactamente por qué fue aquello, ¿no? Y le hicimos una huelga de varios días que nos íbamos al parque. Nos íbamos al parque y durante su hora pues faltábamos a clase. A la clase. ¿Y cómo se resolvió? Pues resolvió porque tuvimos que entrar porque si no O se expulsan.
el jefe de estudios, que no me acuerdo quién era entonces. Don Ismael, quizá. Quizás don Ismael, llevas razón, tienes tú mejor memoria que yo. ¿Y qué más profesores teníamos allí? Espérate que me acuerde. Por don Carlos, que daría matemáticas seguramente, el padre de la Eva H., don Roberto. Sí, don Roberto, también justo. El POE también daba clases por allí. El POE y don Eugenio. Don Eugenio. Ignacia. Y don Agustín. Sí, Rivera. También. Y no sé si estaba don Napoleón de religión también. Sí, estaría o don Napoleón o don Genovevo. Don Genovevo estaba... Sí, que además era de cercano Montiel, ¿no? a donde... Era de Montiel. Sí, ¿no? sí, que tiene una calle allí puesta, en Montiel. Y entonces fueron pasando los cursos, ya claro, ya te habituaste a aquello, sí, me habitué, ya te asentaste, ya empezaste a conocer gente, sí, claro. y allí haces hasta el COU, Javier. Sí, hasta COU. Hasta COU. Lógicamente, pues fueron bastantes años, estamos hablando de 7 años, ¿no? Bachiller elemental 4, superior 2 y COU 7 años. 7 años. Y luego decides estudiar o cursar estudios superiores. Creo que te fuiste a Ciudad Real. Me fui a Ciudad Real. Pero para lo mismo que luego fuiste a Granada, sí, o no, distinto. Lo mismo. Pues tú lo tenías claro. Geografía, historia, lo que tú lo tenías hacer. Claro, lo de geografía. Yo quería hacer arqueología, no geografía, historia. Arqueología. Ya. Pero para hacer arqueología no existe ninguna titulación, no sé si hoy en día existiera alguna, creo que tampoco, específica como arqueología, sino que está incluida en la rama de humanidades ahora y entonces en geografía e historia. Entonces, y tenía esa rama, la de arqueología. Sí. Bueno, ¿y por qué arqueología? Ahora seguimos con Ciudad Real y Granada. Pues mira, la arqueología para mí era un misterio. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en Valdepeñas, que veía documentales en televisión, leía libros, y eso de estar excavando y a través de la excavación poder descubrir y poder ver cómo se vivía hacía muchos años y demás, y estudiar a través de los objetos su forma de vida, todo eso me apasionaba mucho. Entonces yo es lo que quería hacer desde eso desde pequeño, ¿no? Sí, bueno, desde pequeño, desde que estaba aquí en el instituto y demás. Cuando estaba en la torre no pensaba yo... No pensabas en eso, fue aquí cuando se despertó un poco la vena estando aquí. De la arqueología. Estando aquí. Y dices que te diriges en principio, Javier, a Ciudad Real. ¿Por qué motivo? Bueno, porque era lo más cercano. Era lo más cercano aquí, ¿no? Y estuve en Ciudad Real un año nada más. Un curso, que estuve interno en el Doncel. Mi padre me llevó allí, mi padre tenía amistades, historias. Tenía contactos allí para poderte llevar al Doncel. Y estuve en el Doncel, que por cierto se vino conmigo también al Doncel, un buen amigo mío, que ahora vive en Nueva York. Sí. De aquí de Valdepeñas, estuvimos los dos juntos allí, que se llamaba Victoriano Roncero, se llama. Que es catedrático allí en la Universidad de Nueva York, vino a mandar un montón de conferencias, aquí en Valdepeñero ausente una vez. Correcto. Y él estudió, coincidiste con él, con Victoriano, en Ciudad Real. No, coincidí aquí también. Yo lo conocía ya de aquí. Yo lo conocía de aquí de Valdepeñas, del instituto. Lógicamente. Claro, porque yo luego aquí, cuando llegábamos a quinto, había que elegir entre ciencias y letras. A mí se daban muchísimo mejor las ciencias que las letras. Pero para poder hacer arqueología, tenía que irme por letras, porque estaba en geografía e historia, ¿no? Claro. Y ahí fue donde coincidí con Victoriano. Porque a Victoriano le encanta, de hecho ahora mismo pues no es el mayor especialista, es uno de los mayores especialistas del mundo en obras de Quevedo y del Siglo de Oro, sobre todo Quevedo. Entonces, claro, él iba a hacer filología, y para eso también era la especialidad de letras. Y ahí conocí a Victoriano Roncero. Y la verdad es que me llevé muy bien con él, incluso a partir de entonces muchas tardes nos juntábamos a estudiar juntos, o bien en su casa, que él vivía aquí más para abajo, donde está ahora mismo la plaza de Nueva de la calle Constitución. Ahí por Ibrahim, más o menos, tenía en esa zona, por ahí vivía. Era una casa grande de vecinos. Exacto. Que solamente vivía él, cuando yo estaba. No había más, era una casa grande, grandísima. Bueno, y luego tenía un patio por detrás, me acuerdo, que muchas veces venía con su hermano Simón, jugábamos al fútbol. Victoriano, Simón y yo.
Y era un patio por atrás, y luego tenía una bodega, era muy grande la casa. Y tenía distintos pisos, pero solamente vivía él. Y conociste al padre, claro, a Simón. Hombre, claro, y a su madre, a visita. Y me acuerdo que cuando estábamos allí merendando, cuando estábamos estudiando, llegaba a visita y nos decía, venga, ¿qué es la hora de merendar? Y nos llevaba un bollo y chocolate Nestlé, pastillas, nos llevaba esta tableta. ¿Pan y chocolate? Y con chocolate Nestlé. Pan y chocolate. Pan y chocolate. Me acuerdo perfectamente. La merienda de la época. Me llevaba muy bien con la familia. Luego Simón, mi hermano, desgraciadamente Sí, falleció por un accidente de circulación. Sí, estando en el servicio militar. Exactamente. Y ya quedó Roncero nada más. Sí, murió la madre y luego finalmente en la época de coronavirus murió Simón, su padre. Y cuando acabé el primer año allí en la universidad, en el Ciudad colegio Real. universitario, me fui a Granada porque en Granada ya sí había universidad, te quedabas todo el tiempo y demás. Y mi padre quería más que me fuera a Granada que a Madrid, ¿no? Claro. Y ya hice los 4 años siguientes en Granada y luego me fui a Madrid al doctorado. Y cómo tu tía seguía viviendo. Sí. Y el despegarte de ella, ¿cómo lo llevó? Hombre, mi tía no lo llevó bien, la Claro, verdad, ¿no? porque tan pequeño aquí y luego ya vete que te vas a Ciudad Real, vaya que vaya. Pero ahí a Granada ya... Mi tía Anita, se llamaba Anita y mucha gente la conocía aquí en Valdepeñas, era conocida. Pues para mí fue como una segunda madre, ¿no? Claro. Entonces cuando fallecieron mis padres en el 84 me quedaba ya también como segunda, que te estoy diciendo madre. Pero en el 86 también falleció mi tía. Entonces. Pero vamos, que mi tía sí siguió viviendo aquí, viviendo sola hasta que falleció. Hasta que fallece. Bueno, a ver, recuerdos de Granada, ¿cómo te lo planteaste? ¿Cómo resultó tus 4 cursos, me parece que has dicho? 4. Y por allí... Bueno, 4 no estuve, 5 años, porque después de acabar los 4 cursos de la licenciatura, entonces en aquella época, para poder hacer los cursos de doctorado o poder optar a entrar en los departamentos universitarios, tenías que hacer una cosa que se llamaba tesina o Sí. memoria de licenciatura, ¿no? Sí. Que yo la ¿Qué hice es lo sobre que ahora se llama el trabajo fin de curso o algo? trabajo fin de carrera, Carrera, sí, de carrera. es como se llama. Y eso estuve otro año más. ¿Y tienes buenos recuerdos, Javier, de Granada? De Granada. Pues una ciudad muy viva y con mucho movimiento universitario. Mucho. Mucho. Yo creo que Allí de Valdepeñas junto con había Salamanca, gente. Había gente. Luego los conocí estando allí, claro. Claro. Pero que junto con Salamanca, Granada, yo creo que son las 2 ciudades universitarias por excelencia, y Santiago, perdón. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela por excelencia en España, ¿no? Y los mejores años, creo, de mi vida Pues fueron allí. los de Granada. Los de Granada. Granada. Tuve un grupo de amigos y de amigas que nos llevábamos genial, algunas veces demasiado bien, porque en aquella época pues nos iba un poco la cabeza, y la verdad es que tengo muy buenos y muy gratos recuerdos de Granada. Terminas la carrera, antes de hacer un paréntesis, Javier, dentro de estos perfiles valdepeñeros, ¿qué sucede cuando termina la carrera? Bueno, pues cuando terminé la carrera, como te he dicho, me fui a Madrid, a la Universidad Al doctorado, Autónoma, a hacer los cursos de doctorado. Estando allí conocí al catedrático de arqueología, que se llamaba Diego Ruiz Mata, o se llama Diego Ruiz Mata, perdón. Y él tenía una excavación en Cádiz, en Puerto Santa María, que se llama una excavación de las más importantes que hay en Andalucía, que es un yacimiento fenicio, que se cree que es el primer asentamiento cuando llegaron los fenicios a Cádiz. El primer asentamiento fue el puerto de Santa María, en el castillo de Doña Blanca, ¿no? Y estaba allí excavando y aprendiendo, pues yo conocía mucho la teoría, prácticas durante la carrera había hecho también en Los Millares en Almería, en la cueva de los murciélagos en Monachil en Granada, tuve también en la Motilla de la Fuera aquí en Daimiel, pero responsabilizándome ya de un área, de una excavación, fue en el puerto de Santa María, ¿no? Y estando allí, pues un día me llamó un familiar mío, el marido de una prima mía, que vivía aquí en Valdepeñas, también, Luchi, que era hija de la relojería de Grande, que estaban aquí en el Callejón de la Cruz Verde,
y su marido, Pedro Carretero, que tú lo conocerías, supongo, pues le encantaba la historia, se juntaba mucho con Antonio José Vasco, con Antonio León, tenían un grupillo ellos allí de historia, tal. Pues fue a ver a mi madre, fueron a ver a mi madre, que ya había quedado viuda, había muerto mi padre y estaba mi madre, y le dijeron, oye, Javier, ¿por qué no se viene? Hay un yacimiento en Valdepeñas que se llama Cerro de las Cabezas, tenía que venir él aquí, tal, y se lo dijeron a ella, ¿no? Y mi madre hablaba por teléfono con ella, me dijo, hasta aquí tu prima Luchi y Pedro su marido, que por qué no te vienes a Cerro de las Cabezas, que aquí ya estarías más cerca. Hijo mío, vente para acá, estás más cerca de mí, tal y cual. Entonces me puse en contacto con Pedro Carretero y vine un día. Y estuvimos hablando, estaba Antonio José Vasco, estaba también, me acuerdo, Antonio Ruiz López de Lerma, que entonces era concejal con Esteban en la oposición. Sí. Entonces Esteban tenía 18 concejales y el PSOE tenía 3. 18-3. 18-3. Y estuvimos hablando allí un poco y tal. Y bueno, pues me fui otra vez para el puerto de Santa María y cuando acabó la campaña de excavación, pues me vine y se vino conmigo Julián Vélez Rivas. Que Julián estaba allí también en el puerto de Santa María. Estaba también excavando en el puerto de Santa María. ¿Porque habéis hecho las carreras paralelas o...? Él llegó después a Granada. Después. Él llegó después a Granada. Yo iba como 2 cursos por delante de él. Por delante, sí. Por la edad. Bueno, no, él tiene mi misma edad. Ah, la misma edad. Tiene la misma, pero yo no sé por qué circunstancias. Sí, por circunstancias, él empezó más tarde. Empezaría más. No, la verdad es que no se lo pregunto nunca. Y entonces vimos la importancia que podía tener el yacimiento, ¿no? A llegar y ver que se veían las líneas de defensa, se veía el corte de la muralla en la mitad de la ladera y demás, veíamos que tenía importancia, ¿no? La cantidad de vestigios que había en superficie de cerámica, se veían piedras que podían ser restos murarios también y demás, y me pareció que era muy importante. Había una sola publicación, me refiero de un arqueólogo, de Martín Almagro Gorovea, que ya citaba el Cerro de las Cabezas, él lo llamaba como el poblado de Valdepeñas. Y ya hablaba de la importancia que tendría y de un tipo de cerámica, la estampillada, que él ya llamado tipo de cerámica tipo Valdepeñas. Eso en una publicación que hizo él en su momento, en los años finales de los 70 o por ahí. Y había también gente de Valdepeñas como don Cecilio Muñoz y demás, que habían estudiado y habían citado el cerro, Ángela Madrid en sus publicaciones que tenía, y demás, Ángela Madrid que luego me ayudó un montón, y demás. Y bueno, vimos la importancia y decidimos pedir el permiso de excavación. Claro, yo pensaba, digo, pero bueno, si no tenemos tenido permiso en la vida, tenemos 23 años, ¿cómo nos van a dar un permiso de excavación a gente que todavía no es conocida ni tiene una trayectoria dentro del mundo de la arqueología y demás? Pues bueno, se ve que hicimos un buen proyecto y en la Junta de Comunidades entonces estaba la Dirección General de Bellas Artes, ahora está de otra manera los departamentos de la Consejería, entonces era Dirección General de Bellas Artes, nos concedió el permiso. Con una subvención sin obreros, pues entonces había convenios con el INEN y las excavaciones que tenía la Junta y que promocionaba la Junta, contrataba peones, arqueólogos, restauradores y demás. A nosotros el primer año, nada. Nada. 50.000 pesetas. Nos dio 50.000 pesetas. Entonces, ¿Para los dos? Para la excavación. Para nosotros nada, ¿eh? A nosotros no nada. podíamos, nosotros teníamos que justificar todo. Es decir, Ya. para nosotros... Sí, una subvención cero, para excavación. Y que nosotros no ganamos nada. Ya. Y claro, cuando yo vi eso, digo, con esto no podemos hacer la excavación. Claro. Entonces pregunté, bueno, ¿cómo podemos hacer y tal? Y Antonio José, Pedro Carretero, tal, Antonio León, otro chico se llamaba, decíamos, Charlie, que ha fallecido, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que se juntaba mucho con Antonio José. Dice, hay que hablar con Esteban. Y yo decía, madre, ¿cómo voy a hablar con Esteban? Que era alcalde, era alcalde aquí de Valdepeñas. Y me habían dicho que era como muy autoritario, que Esteban no sé qué. Vamos, que yo tenía como mucho respeto para ir a hablar. Sí, claro. Pero vamos, digo, me armé de valor y me fui, me presenté allí. Estaba Manoli, me dijo, bueno, mira, ahora mismo está ocupado, tal, vuelve tal día, tal. Y volví, le planteé a Esteban el tema. Por cierto, conmigo estuvo genial. Y le pareció que todo lo que nos pudiera ayudar, nos iba a ayudar, aunque iba a ser poco porque no estaba incluido en los presupuestos ninguna partida, porque no había nada previsto,
era la primera vez que en Valdepeñas se planteaba una investigación de tipo arqueológico, y en ese sentido, pues Esteban nos ayudó pues con el material, todo el material que había que comprar de carretillas, de picos, de palas, de rastrillos, demás, una tienda de campaña que nos dejaron de la OGE de aquí, entonces todavía estaba la OGE o estaría acabando la OGE, pero vamos, que había un maestro, ¿cómo se llamaba el maestro que nos la dio? No me acuerdo ahora mismo. Y el resto nos lo puso el ayuntamiento. Y nosotros con las 50.000 pesetas... Eugenio Palencia, no sería Eugenio Palencia, el de la OGE. O a lo mejor fue Eugenio Palencia. Porque estaba al frente de la OGE. Sí, lleva razón, y lo conocí. Pero ahora, a ver, otro más. Carlos, que era maestro de escuela. Pero es que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues nosotros lo que te comentaba, con las 50.000 pesetas alquilamos un Land Rover para poder ir y venir todos los días, ¿no? Lo alquilamos a Timoteo Navarro. Y Timoteo Navarro nos recogía en la plaza. Pero teníamos otro problema. ¿Cómo vamos a excavar si estamos Julián y yo, que vamos a excavar 2 personas? El permiso de excavación tiene la duración de 2 meses. No excavamos ni lo que hay en esta mesa. Claro. Entonces hablé, y aquí entra Ángela Madrid, y hablé con Ángela Madrid. Dolores Anaya también nos ha hecho una mano buena. Y Ángela Madrid al principio estaba como muy recelosa, porque se creía que íbamos a venir, nos íbamos a ir, íbamos a estar agujereando el cerro, no iba a ser una campaña científica, y tenía sus miedos, ¿no? Pero bueno, al final la convencí, y nos consiguió chicos, Ángela Madrid. Chicos del instituto, pues estábamos 10 o 12 o 15 chicos, no me acuerdo la cantidad total. Bueno, y no quiero citar por si se me olvida alguno, citarle alguno. Por ejemplo, uno de ellos, Juan Ramón Crespo Aguilar, estuvo con nosotros luego muchos más años, porque el resto ya se fue a estudiar y demás, él se quedó con nosotros, que llegó a ser el secretario regional de Izquierda Unida, hasta hace poco. Juan Ramón Crespo, ¿no? También estaba Esteban Abad, bueno, había mucha gente. Estaban los hijos de Matías Sánchez Carrasco, Antonio y, bueno, mucha gente, chicos del instituto, ¿no? Que nos juntábamos en la plaza, nos recogía el Timoteo, o Timoteo el hijo, y ya nos íbamos para allá. Si tenía que echar 2 viajes, los echaba. Y la excavación, pues, resultó muy bien. Descubrimos las etapas de construcción del yacimiento, una etapa de bronce final donde no había urbanismo, las etapas ya de bronce antiguo cuando se empieza a urbanizar y se empieza a construir la muralla, por las influencias que habían llegado de fenicios, de griegos. Bueno, no te voy a dar una conferencia de arqueología. Pero vamos, que se demostró que era muy importante. Entonces, al año siguiente ya, en el año 85, ya la Junta nos dio permiso y nos dio un convenio con el INEM, con lo cual ya teníamos... Vale, pues si te parece, nos quedamos en el año 85, José Javier Pérez Avilés, y ahora volvemos dentro de unos instantes. Muy bien. Esta semana está ocupando este capítulo de los perfiles valdepeñeros José Javier Pérez Avilés, que hasta hace unos meses pues ha sido, que ahora hablaremos de ello, el jefe de los servicios culturales. Y bueno, hemos arrancado ahora para concluir esta primera parte con esas primeras excavaciones en el yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. En breve estamos de nuevo con todos ustedes. Pues estamos de nuevo con todos ustedes. Hemos hecho ese breve paréntesis que anunciábamos.
Esta semana está protagonizando los perfiles valdepeñeros José Javier Pérez Áviles, que hasta hace poco tiempo pues, ha sido responsable de los servicios culturales de Valdepeñas, del Ayuntamiento de Valdepeñas, y también bueno, pues, tiene detrás de sí una larga historia en el mundo de la arqueología. Nos quedábamos, Javier, en el año 85, Esteban López Vega de alcalde, un convenio con la Junta, es decir, que aquello parecía que no iba a arrancar, pero arrancó. Arrancó. Gracias a los chicos del instituto, a Ángela Madrid, a todos los que colaboraron con nosotros y demás, arrancó. Hubo una cosa que no te he comentado antes. Un día llegamos al cerro, porque las herramientas, claro, no las podíamos traer todas, las guardábamos allí en un que hemos hecho para guardarlas y que no se vieran, y llegamos y no las habían robado. Bueno. Nos robaron las herramientas allí en el cerro, ya se había venido el Land Rover, claro, no teníamos, nos quedamos allí, pues no fue. Entonces no había móviles. No, que va, no había móviles. Y fue una odisea, pero bueno, es una anécdota. Bueno, ¿y siguieron las campañas Sí, claro. de Luego, la campaña del 85, en la campaña del 85 ya sacamos, aparte de las líneas de muralla y de defensa y bastiones que hayamos sacado en el 84, sacamos también en la mitad de la ladera, justo donde cruza la muralla, unas zonas de habitación. Unas zonas de habitación que fueron impresionantes, fueron distintas zonas de habitación, sacamos otro trozo de muralla también, muy importante, y un montón de material, muchas veces piezas inéditas que no se conocían en el mundo ibérico. Que esa es la gran satisfacción del arqueólogo. Justo, es lo que yo te decía al principio de ser arqueólogo. ¿No? Claro. El estar excavando, ver, porque la primera campaña era distinta, excavamos zonas de muralla para ir a lo seguro y ver, entonces ahí había menos material. Sí había una estratigrafía, con lo cual teníamos la cronología, los asentamientos que había bien en el cerro y teníamos los sistemas constructivos del sistema de defensa, ¿no? Pero no los lugares de habitación, que es donde se ve el modo de vida. Y aquí lo empezamos a ver. Ahí. Y ahí lo empezamos a ver. Y esa gran cantidad de material que nos salió, la mayoría de los materiales que hay expuestos aquí en el Museo Municipal ahora mismo y en el Museo Provincial de Ciudad Real, son en su gran mayoría de esta campaña de excavación. Pero vamos, ahí no empezó a surgir otro problema. El problema es que se había hecho el trazado de la autovía de Andalucía, con motivo de 1992. De Sevilla, la Expo de Sevilla. La Expo de estaban Sevilla. Trazando la doble vía. Sí, claro. La autovía. Exactamente. Y el trazado pasaba por justo donde está ahora la excavación. Sí o sí. Claro, sí o sí, vamos, y además no se había cambiado nunca, no se había hecho nada, pasaba por ahí. Ya ves tú. Estaba hablando con Esteban y me decía, Esteban, esto lo tenemos que solucionar, esto tal. Nos movimos, fuimos a la Junta de Comunidades, entonces estaba de consejero de Cultura, me acuerdo, José María Barreda. También nos ayudó en aquella época bastante el director del Museo Provincial, Alfonso Caballero Clean y demás. Y con la ayuda de ellos, nos fuimos Esteban y yo al Ministerio varias veces, estuvimos también varias veces en el Gobierno civil. Sería el de Obras Públicas en aquella época, Obras ¿no? Públicas, claro. Hoy Fomento. Entonces Obras Públicas. Y que no me acuerdo quién era el ministro ahora mismo, ¿eh? Era el primer gobierno o el segundo de Felipe González, pero no me acuerdo quién era el ministro de Obras Públicas. ¿Y qué os decían? ¿Ya están aquí estos no, otra vez? Que lo mirarían, que tal, que no se le había dado nunca ¿En una caso? circunstancia de ese tipo, pero ¿y qué tal? Entonces hablamos con la Junta y dijimos, esto hay que demostrarle al Ministerio que por aquí no puede pasar una autovía, porque ya cuando se hizo el trazado de la antigua Nacional ya se destrozó el cierre de la muralla, la entrada a la muralla, que iba justo al lado del Jabalón. Eso se perdió. Eso se perdió cuando se hizo la antigua Nacional. Y entonces si pasaba otra vez, pues perdíamos todo lo que hay ahora. Todo. Y lo que hay sin excavar. Entonces hablamos con la Junta y con Esteban, y Esteban se portó genial, consiguió de la Junta que nos dieran un gran INEN, un convenio con el INER, mucho más grande de los que se daba al resto de excavaciones de Castilla-La Mancha, para poder excavar más y demostrar lo que ahí había. Lo hicimos. La importancia de ese yacimiento. ¿No? Claro. Hicimos la excavación, se demostró la importancia, que era un yacimiento prácticamente
único de los poquitos que hay en la península ibérica que es ibérico puro, porque no tiene un asentamiento romano, medieval, posterior. Entonces, todo lo que nos estamos encontrando es como era una ciudad de los siglos III, IV, V, incluso principios del VI, antes de Cristo, de lo cual es poquito lo que hay en Castilla-La Mancha. Y eso, vino el gobernador civil, vino otra vez el ministro, ¿cómo se llama? ¿Sanchorro? No, Sanchorro no. Sanchorro fue la UCD, era la UCD. anterior, cuando la Riada. Esto es No posterior. no me acuerdo. Bueno, como fuera. Bueno, pero que vamos, que vinieron los técnicos y lo vieron y desviaron el trayecto. Es decir, lo que pasaba por allí lo pasaron a la parte del río Jabalón, con lo cual tuvieron que modificar todo el trayecto. Claro. Eso es la única vez ¿Qué se ha hecho? que se ha hecho en España. Modificar el trazado de una autovía para poder salvar un yacimiento arqueológico y salvar patrimonio, ¿no? Que llevaba 2000 y pico años enterrado y que lo íbamos a perder. Y a partir de ahí ya sí se demostró toda la importancia que tenía el cerro y demás, ¿no? Porque ya se excavó muchísima superficie, salió urbanismo, salieron templos, el templo de entrada, otro templo, salieron los almacenes, bueno. Y ahí seguía Julián y tú, Sí, sí. de codirectores, diríamos. Sí, con los codirectores. Yo estuve ahí de codirector hasta hace nada, 10 o 12 años. Lo que pasa es que a partir del año 90, bueno, yo ya entré a trabajar en el ayuntamiento, sacó el ayuntamiento la oposición de director de servicios culturales, me presenté, la saqué, y entonces, claro, ya no me podía dedicar en cuerpo y alma a la excavación, claro. Había más historia. Pues estamos hablando del 87, ¿no, Javier? Sí, estamos hablando del 87. Entonces, a partir de los 90, pues yo me dediqué más a temas de la gestión cultural y en temas de la excavación, pues temas de gestión también para poder llevarla a cabo. De vez en cuando podía iba allí, daba mi opinión sobre lo que había que hacer, lo que no había que hacer y demás, pero el gran peso de la excavación, lo que es en el trabajo de campo, lo hacían otros, los arqueólogos que se contrataban en la Junta y Julián Vélez Rivas, que era el codirector. Desde 1987, no sé si ha sido hasta finales del año pasado o a principios de este, jefe de los servicios culturales que ya acabas de comentar. 40 años prácticamente, le ha faltado. Casi 40. Le ha faltado muy poco. ¿Cuántos alcaldes has conocido? Desde Esteban López Vega, 5, conocí Salvador a Esteban, Galán, tengo de gran recuerdo, un ¿no? recuerdo de Esteban inmejorable, vamos, fue para mí un hallazgo total. Sí, fue el impulsor, diríamos, ¿no? Sí, claro, el impulsor fue Esteban. Y que os hizo Si caso. Esteban no cree en nosotros, y creyó en vosotros. cuando llegamos allí y tal, sobre todo yo que fui y demás, él no cree en nosotros, a lo mejor le cerró las cabezas, no existiría. Claro, No estaría en la no sé si autovía. después hubiera hecho, no. La autovía. Yo hubiera ido de Valdepeñas y claro, no sé si estaría, y la autovía lo habría destrozado. Está claro. Luego, después llegó de Esteban, Salvador Galán, muy buen amigo mío también. Luego, después de Salvador, estuvo Victoriano. Luego estuvo Rafael Martínez Gamero, y efectivamente, Jesús Martín. hasta la actualidad. Con todos he tenido muy buena relación, y aparte de tener buena relación con todos, es que hemos congeniado muy bien en el tema de cultura, ¿no? Y eso en la gestión cultural Sí, porque es muy importante. tú has hablado de los alcaldes, pero también de los concejales de cultura. Indudablemente. Porque alcaldes, por ejemplo, en el caso de Jesús Martín lleva bastantes años, pero en esa Fue época antes. han pasado varios concejales, Jesús- porque él fue Jesús concejal de cultura. Antes de alcalde. Fue concejal de Fue cultura. concejal de cultura 8 años. Luego 8 estuvo años. 4 años en la oposición y luego ya alcalde, ¿no? Pero, por ejemplo, con Carmen Obregón también me llevé muy bien. Hicimos cosas con Carmen Obregón. Solicitamos el 1% entonces cultural, o 1,5%, para este edificio. Sí, Para rehabilitar Por este eso- edificio y convertirlo en Lecoyes. por eso estamos aquí hoy. Con varios, exactamente. Eso lo hicimos con Carmen Obregón de concejala, que íbamos al Ministerio de Cultura, y luego después tuvimos que ir también, porque eso luego pasó a vivienda. Iba con Felipe porque estaban los presupuestos, pero no lo publicaban, no lo incluían, y con Felipe Rodríguez se consiguió ya que empezaran Las obras. ¿no? Entonces la Con recuperación. Vanessa Irla, no te quiero comentar, Claro. Vanessa
Para mí no es una concejala, es una amiga. Ujú. Y hasta hace nada ha sido mi concejal, ¿no? Ujú. Y de los anteriores, pues todos, José María Barca, José Vicente Ventoso, Victoriano, no me acuerdo Martín. el apellido, Victoriano Martín, justo. ¿Quién más? Me dejo de concejales, ¿eh? Sí. Manolo López. Manuel López, Felipe Rodríguez, que ya lo he dicho, Ujú. en fin, todos. No sé si me he dejado alguno. Hombre, siempre suele quedar alguno, pero ha hecho todos. Todos y todas. Te he dicho José Porque, Vicente, sí. José Vivi, José María Barca, Victoriano, luego ya estuvo Jesús. Yo creo que te he dicho Manolo todo. López. Manuel López, Carmen Obregón. Felipe, Felipe, Vanessa. Tal. Y luego también ahí hubo 2 años que el alcalde era el concejal de Cultura. Ya, llevaba También el área. Llevaba el área de Cultura, ¿no? Entonces, una de las satisfacciones que seguro que has tenido, Javier, ha sido la recuperación precisamente de este Centro Cultural de la Confianza, que se apostaba poco por él. Hemos tenido muchas satisfacciones. Muchas, ¿no? Muchas, Más que claro. disgustos. Muchos más. Ha pesado más disgustos también ha habido, lo bueno, ha pesado más también ha habido, lo positivo. Pero muchas más satisfacciones. La infraestructura cultural que hay ahora mismo en Valdepeñas, cuando yo llegué al ayuntamiento y con Esteban, había 2 personas trabajando en la antigua Casa de Cultura de la calle El Pajino, Sí, el Museo de los Molinos, que estaba cerrado, y el auditorio de la Veracruz, que entonces era Francisco Nieva, ¿no? Ujú. No había más. Nada más. Y ahora tenemos lo que tenemos, el auditorio municipal, el museo municipal, que se estaba haciendo en aquella época, y Sí. lo inauguramos, que fue cuando sacó Esteban la plaza de director de servicios culturales, con la inauguración del museo municipal, el 6 de junio del 87 o el 7 por ahí, a principios de junio del 87, ¿no? Y te quiero decir que la infraestructura que hay pues no era la que había entonces, ¿no? Entonces, la creación de toda esa infraestructura, con el conjunto arqueológico del Cerro de las Cabezas, hoy ya parque arqueológico, de cuando yo llegué, que no había nada, Nada. en absoluto, nada, a con lo que hay hoy, pues es una diferencia, ¿no? Notable. Por eso te digo que no hay que centralizar lo que sea lo mejor de todos estos 40 años, la rehabilitación de este edificio. No, mucho más. Y la rehabilitación luego que tuvimos del Museo Municipal, que lo conseguimos también con cargo al Sistema Español de Museos, al cual nos adherimos también cuando existía y no costó nada al ayuntamiento. Hubo que cerrarlo 4 años por obras, problemas que tenía de estructura. Eso también se consiguió. Los museos que tenemos ahora mismo no los había entonces. Claro. Y luego las actividades culturales. Recuerdo, por ejemplo, cuando llevaba muy poco tiempo aquí de director de servicios culturales, que un día me llamó Esteban. Bueno, Esteban es que iba muchísimo, cerraba el ayuntamiento, o se iba del ayuntamiento y cogía y se iba a la Casa de Cultura. Y allí en aquel se sentaba conmigo y hablábamos mucho, y luego nos solíamos a tomar una cerveza o un vino y demás. Y un día me llamó y me dijo: Javier, te vas a ir a Madrid. Y digo: ¿y eso, Esteban? Dice: mira, aquí solamente tenemos exposiciones de pintura y escultura. Y tenemos que revitalizar la cultura con algo novedoso que no estuviera. Te vas a Madrid, si te tienes que estar una semana, el tiempo que estés, te vas. A ver museos. Ahora a ver museos y a ver cosas que pudiéramos traer a Valdepeñas. Y yo, pues todo lo que estuve viendo, pues había exposiciones de pintura, exposiciones de escultura. Esto no, esto ya tenemos en Valdepeñas y demás. Y me fui al Museo de Ciencias y me dio una exposición de la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética, que solamente venía a Madrid. De Moscú a Madrid. A Madrid. Y no iba a ningún sitio más. Y era de holografías. Que yo personalmente era la primera vez que lo veía. Y bueno, esto qué curioso, tal, ¿no? La tercera dimensión, 3 dimensiones, que tú parecía que del cuadro salían las cosas y tú podías cogerlas y saludar y demás. Y me pareció curiosísimo. Y digo, esto lo tengo que llevar a Valdepeñas. Y subí allí a hablar con el director del museo y me dijo: mire usted, digo, yo no sé, esto tendrá que hablar con la embajada. Claro. Aquí hay una directora que se llamaba Anastasia, y puedo hablar con ella, a ver, pero la exposición se caduca tal día y de aquí Y los se la llevan. permisos que hay de importación y de exportación caducan.
hay que mandarla otra vez a la Unión Soviética. Y hablé con ella, la mujer súper agradable, con un traductor que pusieron allí, y me dijo, voy a hablar con la embajada, a ver si lo conseguimos, y antes de que se vaya la exposición a Rusia otra vez, pues conseguimos que vaya a Valdepeñas, alargando los permisos de estancia que tiene la exposición. Habló con ellos, parece ser que en la embajada no cayó mal, me llamó, me fui allí, estuve con el agregado cultural de la Unión Soviética, entonces, y lo conseguimos que viniera. Sí, sí, la recuerdo yo. Aquí en el Museo Municipal, que ha sido la exposición más visitada de todas. Años, pero de todas, con diferencia. Porque no solamente vinieron de Valdepeñas, todos los colegios de aquí, gente de aquí, vinieron de pueblos y colegios de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, incluso algunos de fuera de Castilla-La Mancha. Claro. Casi 50, Es que 40 y no me acuerdo el pico, casi 50.000 personas las que pasaron por el mundo. Era ocasión única. Sí, única. Y ahí hicimos una muy buena relación con la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y con la embajada. A la inauguración vino el embajador de la Unión Soviética y demás, sino que conseguimos después traer a Feíbal otra exposición que venía solamente a Madrid y ya incluía a Valdepeñas también. Son las investigaciones espaciales en la Unión Soviética, ¿no? Que tuvimos conferencias y demás, entre ellas una del cosmonauta que tenía el récord de permanencia en el espacio, entonces, que dio una conferencia. Tuvimos de la base Soyuz maquetas, de todas las naves que hacía la Unión Soviética, otra exposición. Es decir, que estuvo cosas muy bien. nunca vistas. Nunca. Pero tuvo más éxito la delografía. Ya. Pasó más gente por la delografía, Que allí también había que ir a Feríbal. Pabellón Era una Ferial. exposición mucho más espectacular en el montaje y demás. Y de aquel viaje que te estoy diciendo, que conseguimos esto de la Unión Soviética, también conseguimos hacer relaciones con la Fundación Juan Mar, que nos mandó exposiciones también, con la Casa de Velázquez, de Madrid, con la Fundación de Caja Madrid, con la Fundación La Caixa, con Arteguía. Es decir, en aquel viaje conseguimos bastantes cosas que a mí, cuando me lo dijo Esteban, te digo la verdad, me asustó, ¿no? Porque, con el poco tiempo que llevaba de Mara, me voy a Madrid, no conozco a nadie tampoco, y me presento allí. Y eso me abrió, pero fíjate muchas puertas y me abrió los ojos ideas. con respecto, ¿sabes?, al mundo de la cultura. Las ideas que tenía por aquel entonces López Vega. Sí, Se Esteban, anticipaba a los tiempos. totalmente. Esteban era Un privilegiado un hombre de la cultura. de cerebro. Mucha gente no sabe a lo mejor que Esteban era pintor. Mm. Y Esteban participó en la primera exposición de artes plásticas en el año 40, siendo él muy jovencito, colgó en el ayuntamiento que fue la exposición un cuadro suyo. Y pintaba bien. Yo he Esteban. conocido las portadas de los libros de Semana Santa que él pintó. Pintaba muy bien. Esteban. Bueno, Era un entonces... gran amante de la cultura. Sí, qué duda cabe, y de su pueblo principalmente. Total. Nos llevé a comer con él cuando íbamos por ahí y parábamos en el restaurante a comer, y queremos esto, tal, y decía, y vino Valdepeñas. Si decían que no había vino Valdepeñas, decía, Javier, levántate que nos vamos. Que nos vamos. Pero eso lo hizo varias veces, Sí, lo decía, sí. lo hacía. Me consta, porque además, ya sabes, también la Solana, cuando llegó y vio ahí en el bar el mostrador lleno de botellines, dijo, soy el alcalde de Valdepeñas, todo el que quiera beber vino están invitados. Y todo el mundo bebió vino de Valdepeñas. Es verdad. Bueno, ¿y qué ha significado tu paso ya para ir finalizando por este servicio como jefe de los servicios culturales? Porque, claro, tú has dicho, cuando yo llegué había dos personas allí Ángel en... Caminero y Ángel Fernández, que desgraciadamente fallecido. han fallecido. Allí en Pangino, aquello era otro mundo, otra historia. Yo cuando vinisteis aquí pensaría que te habías ido de ciudad o de pueblo, porque la diferencia es, vamos, como que tiene un 600 y se pone Mercedes, más o menos. Lo primero que hicimos fue ampliar la plantilla, sí, que y ampliar la infraestructura, ¿no? Para ampliar la infraestructura hace falta ampliar la plantilla. Sí queríamos que la actividad cultural de Valdepeñas, si estaba en un 10, pasara a un 20, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a sacar plazas y formamos un equipo, que aquí está el equipo, ahora mismo encabezado como jefe de servicio, desde que yo me fui, por Alberto Esteban, que para mí es el mejor o uno de los mejores de toda Castilla-La Mancha. Muy pocos museos, por ejemplo, tienen un restaurador.
Cuando nosotros teníamos restaurador aquí en el Museo Municipal, lo sacamos siendo Esteban alcalde, que entró una chica que se llamaba María Eugenia, no había ni en el Museo Provincial de Ciudad Real había restaurador. Y nosotros ya teníamos contabais con una para mantener restauradora. la colección de arte contemporáneo y la de arqueología que estábamos sacando del cerro de las Cabezas. Es decir, se fue mamando el equipo que hay hoy, ¿no? Pero ya estando allí, incluso ya Valdepeñas tenía una actividad que ya yo la había heredada, porque la actividad anterior, a través de la Exposición Internacional de Artes Plásticas, en el mundo del arte, era un referente a nivel nacional. Sí. En el mundo de la poesía, a través de la figura de Juan Alcaide, era otro referente también. Gregorio Prieto. Y bueno, Gregorio Prieto, por supuesto, y de la fundación que se inauguró en el año 90, también. Es decir, que había ya una base sobre la que poder trabajar. Y estaban el grupo A7 en esto, había más poetas, estaba Joaquín Brotón, que había publicado ya libros, Antonio Río Pelederma, que también publicaba, los Creis, es decir, que había un pozo sobre el que se podía trabajar, ¿no? Es decir, que mérito no es que fuera desde que yo entré o las corporaciones que entraron para acá, había un mérito pues anterior y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, que Valdepeñas de siempre ha sido un centro cultural a nivel de la provincia, sobre todo y demás. Y a partir del trabajo que hemos estado realizando hasta los últimos años, es un referente del mundo de la cultura a nivel regional o de la comunidad autónoma, indudable. Por quedarnos en Castilla-La Mancha, pero sí, incluso podía ser a nivel nacional. Sí, toda la gente que viene se queda admirada de la infraestructura y de lo que hay en Valdepeñas. Claro, y de las actividades. Y de las actividades. Que son numerosísimas. Pero, por ejemplo, los museos no se lo espera nadie. Claro. El auditorio, cuando vienen las compañías de teatro, se quedan también diciendo, pero bueno, este escenario, sobre todo el escenario. Claro. Escenario. En el escenario me acuerdo que estábamos impresionante. Y quien participó muchísimo en ese escenario para que esté ahí fue Paco Nieva, que nos asesoró mucho. Claro. Es decir, la infraestructura es importante. Siempre hemos dicho que ahí han bailado caballos, y es que es verdad. Porque, bueno, y entonces, ¿cuál es tu día a día ahora? Porque, claro, han hecho muchos años aquí en la casa. Muchos años, Ha sido... Como director 40 y cuando en el Cerro estuve 2 años también antes de eso, ¿no? Pues fue complicado, ¿no? Es complicado porque cuando tienes una actividad como la que teníamos en la Concejalía de Cultura y además trabajamos por la mañana y por la tarde y fines de semana, las actividades siempre han sido en fin de semana, indudablemente, para que la gente pueda ir y pueda participar, pues de eso a no hacer nada te cuesta un poco. Te cuesta un poco. ¿no? Pero vamos, afortunadamente me ha costado, pero vamos. Tiene la compañía estando y ahora tengo de tu mujer. Sí, indudablemente, Valdepeñera. Valdepeñera, por cierto, y no faltarán los viajes y la presencia en actividades culturales, no ya de Valdepeñera, sino de muchos sitios. Sí. En fin, es cuestión de amoldarse. ¿Y qué ha significado, y con esto prácticamente acabamos, Javier, qué va a significar que en el próximo mes de septiembre te entreguen, ya te lo han concedido, el nombramiento como hijo adoptivo de Valdepeñas? Hombre, pues, aunque ya era adoptivo, ya te hayamos adoptado unos pocos años, 55 años. Bueno, pues, mira, para mí es un orgullo. Lo primero es un orgullo total que el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, a propuesta de la Alcaldía, aprobara por unanimidad el nombramiento mío como hijo adoptivo y el de todos los demás honores que se van a entregar y distinciones, ¿no? Pero también es una responsabilidad, ¿no?, el que te nombren hijo adoptivo. Yo ya, te puedo decir que casi me sentía valdepeñero, porque yo llevo aquí, como acabas de decir, pues quitando los años de la universidad y la niñez más niñez, pues toda mi vida en Valdepeñas. En Valdepeñas, ¿no? Pero que te nombren hijo adoptivo es una responsabilidad porque
estoy jubilado, pero hay que seguir trabajando y luchando por Sí, Valdepeñas. de todos los aspectos que puedas. Exactamente, para que Valdepeñas esté donde debe de estar. Donde debe estar. Quizá a nosotros, un campo que debemos trabajar mucho es la difusión. Un ayuntamiento como el de Valdepeñas no tiene los medios ni las posibilidades de difusión que pueda tener la Junta de Comunidades, que pueda tener Madrid, Barcelona, Valencia y demás. Y ahí nos tenemos que trabajar y demás para que la gente conozca Valdepeñas. Y cuando paso por la autovía, que es una autovía que pasa, y muchos coches pasan y no paran, que cuando pasen, paren. Vale. Y eso ahí puede jugar un factor importante también en el Cerro de las Cabezas, ahora como parque Un atractivo grande, y un con la atractivo señalización. grande. Porque la gente que pare ahí se le va a indicar que si quiere ver el museo, si quiere ver La fama de los Fundación vinos, Gregorio la Prieto, calidad. Museo del Vino, tal. Claro. Tiene que venir a Valdepeñas y ya que quede, que coma y demás. Es decir, que quedan cosas por hacer, pero yo estoy seguro que el equipo que hay ahora mismo en Valdepeñas y el ayuntamiento, la corporación que está o la que haya a partir del año que viene, va a seguir trabajando por la cultura como ha hecho en los últimos 40 años, indistintamente sea de un partido o de otro, sea de otro partido, ¿no? Eso es una cosa de la cual tengo que agradecer a toda la clase política de Valdepeñas. E indudablemente también a todos los colectivos que hay en Valdepeñas culturales, agradecerles que siempre han estado ahí cuando lo hemos solicitado, que están ahí y es el foco de participación en muchas actividades, y que haya un foco cultural a través de los colectivos sociales como el que hay en Valdepeñas es fundamental para que una ciudad como la nuestra tenga la proyección a nivel cultural o a nivel deportivo o a nivel de que sea. Pero el movimiento social que hay en Valdepeñas es de admirar, sí, y de agradecer. Y de agradecer, efectivamente. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Javier. Pues nada, José Javier Pérez Avilés protagoniza durante esta semana, luego quizás en otro momento de la programación, pues será la redifusión de este perfil valdepeñero. Y José Luis Mejía del Fresno está de operador de cámara y Luis Fernando Díaz Gallego se encarga, como siempre, de la montaje y la realización. ¿Quieres añadir algo más? No, solamente agradeceros a Tele Valdepeñas y a ti personalmente, Ángel. Te conozco desde nuestra época del instituto. Gloriosa del Bernardo Balbuena. ¿No? Pues agradeceros que me hayáis invitado y sobre todo agradeceros el esfuerzo que habéis hecho todos estos años por difundir la cultura a través de vuestra programación, a través de vuestros informativos y demás, porque sin vosotros, sin la difusión, claro, lo que comentaba antes, lo que hablabas, es difícil llegar a conectar con no trasciende, con la población. No trasciende. Entonces, por eso, lo último, daros las gracias. Pues gracias siempre a ti, Javier, desearte mucha suerte, como es natural, en esta nueva etapa de tu vida y quedar a tu disposición. Al contrario, yo quedo a la vuestra. A la recíproca. Bueno, pues interesante donde los haya, sin duda, como todos los perfiles valdepeñeros que les ofrecemos. Y aquí concluye este capítulo de los perfiles valdepeñeros que durante esta semana y en las redes sociales, desde la primera vez que aparece en pantalla, pues protagoniza José Javier Pérez Avilés. Y gracias a los telespectadores por la amable atención prestada. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.